Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necro for Fun. El puto amo. A hot topic within the community because a lot of players are playing hardcore. And, Vale, vamos a hablar de los jugadores hardcore. Estoy muy contento con esto, Me está sorprendiendo que están comentando cosas que pensé que no iban a comentar. Un montón de gente que ha palmado por un error del servidor, por desconexiones. Los queen del mundo. I know it's a thing that we've been looking at. We've been looking at everyone's clips, even the painful ones where we're like, oh no, that's. Se han visto los clips hasta los que les hacen daño porque les raguean y les dicen de todo. I know we've been looking at potentially doing some work on that from that end. Yeah, so there are a few cases here. Hay algunos casos. We've seen some cases where a hardcore hero died during teleport. En los que se muere un personaje hardcore al teletransportarse. We've seen potentially some bugs with situations where you should be immune. Muchos bugs cuando se supone que estás inmune, que es lo que le pasó a Queen. Y que según se va muriendo gente de hardcore, van detectando más errores y los van parcheando para que no pasen de nuevo. Gente que se desconecta y aparece muerta. Muérete que ya lo arreglo yo. Dice, mira, este tipo de errores no los conocemos, no es algo que podamos controlar, están totalmente fuera de nuestro control. Pero, según va muriendo gente, vamos detectando más errores y los vamos arreglando. We have already a mechanism in the game that allows players to escape from boss fights that has very strict dice, a ver, entre comillas, es culpa nuestra porque son bugs que tendríamos que parchear y demás. Pero hay herramientas para que esto no te pase. Han metido en el juego en hardcore la poti de supervivencia y el pergamino para huir. Dice, claro, úsalo para huir. Dice, bindéatelo, hazte una macro. Pero que no puedes usar una macro. No, a ver, no una macro, pero lo de darle a la E. Sí, a ver, que somos conscientes, que hay errores, que hay cosas que han matado a un montón de gente, pero que os hemos dado mecanismos para intentar evitarlo o reducirlo. Allow players to try out something that's extremely difficult in hardcore. And that allows us to have things in hardcore that are very challenging. Right. Because without something like this, as a hardcore hero who's invested, hundreds of hours, why would I go and do something where I might die? Yeah. There's certainly lots of risk there, and it's very exciting. Right. But, I could just get a little stronger first, sure. Right? So we think. Claro, ¿por qué voy a ir a hacer algo que me puede matar? Primero me haré más fuerte. Scroll of nope. You're like, nope. Nope. Y que al botón de huida le tienes que decir que se llame nope. Buah, están tirando mucho valor fuera, So basically the way that this will work is if you get disconnected, and this is essentially for any reason. Vale, van a meter en hardcore una protección de desconexión. Esto es muy peligroso para ellos. It's a very complex situation in terms of determining what's happening. So this is not perfect situation. No es perfecto. Lightning strike on the telephone pole may not trigger 100%. But what should happen is that when we detect that you've disconnected. If you have one of these scrolls of escape in your inventory, it will trigger, even though you weren't there to trigger. Hostia, me parece súper inteligente por su parte. Dice, mira, nosotros ya te hemos diseñado una cosa. Tienes un puto pergamino que tiene un cooldown y tal, que lo que hace es que te ponen un punto a salvo. Vamos a hacer una cosa, si el juego detecta que te has desconectado de forma automática, te voy a lanzar ese ítem que tú tienes que tener previamente en tu inventario y te pondrás a salvo. Entonces, entre comillas, no te están arreglando el que si yo me desconecto me salve, pero están haciendo que se triggeree solo el pergamino. Que se lance.
if a sigil automatically teleported me somewhere, I could use that to escape hard content. You Sure. know? And so that we always have to. That's part of it. It's not everything is intuitively like, oh, I instantly get it, go do that. You have to go like, wait, there's a bunch of edge cases and things that this can be abused, and we have to manage that too. So. Okay, that sounds good. So I'm Mr. What's the time window on that, Joe? That's my role now on this. CampFire chat is Rod. Like, when are you getting that done? Queen está diciendo que es una victoria, es una solución al hardcore. Es una forma de que no palmes en hardcore. Y además se puede aplicar ahora, hoy. That I mentioned earlier in terms of cases where immunity, there could be a problem with immunity, or a teleport, a death during the loading screen or something. Those are things that we're investigating right now. And Could be so hotfix, but it could be sooner than that. Yeah, those could be. Dice que de todas formas van a hotfixear el hecho de que se caiga cuando se están teletransportando, se buguee, los mate por las desconexiones y tal, pero que temporalmente pueden hacer ese parche, que es una muy buena solución para que si te estás muriendo te pongas a salvo. Para quien no lo sepa, existen una serie de pergaminos en la creadora de pociones que te ponen a salvo. higher my caches, Te higher teletransporta a un sitio random pero a salvo. That is a very